Escucha la voz del Altísimo, traed todos los diezmos al alfolí. Imagina esta escena. Una viuda, con lágrimas en los ojos, deposita sus últimas monedas en la ofrenda de la iglesia. Ella ha escuchado sermones sobre la obligación del diezmo, sobre cómo Dios castiga a quienes no cumplen. Se siente culpable, temerosa, pero al mismo tiempo, una pequeña voz en su interior le dice que algo no está bien. ¿Es realmente esto lo que Dios quiere? ¿Acaso Jesús no habló de un corazón generoso más que de porcentajes exactos? Esta noche, esa viuda no tendrá que comer, pero ha entregado su diezmo. ¿Es esto justo? ¿Es esto bíblico? Si alguna vez te has sentido confundido, presionado o incluso engañado con respecto al diezmo, este video es para ti. Vamos a desentrañar 3 secretos bíblicos que tu iglesia probablemente no te ha enseñado. Secretos que podrían cambiar radicalmente tu perspectiva sobre las finanzas y tu relación con Dios. El tercer secreto te dejará completamente impactado, revelando una verdad que muchos líderes religiosos prefieren mantener oculta. No te lo pierdas. Quédate hasta el final, descubre la verdad. Y si este video te ilumina, dale me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. El dízimo en el Antiguo Testamento, propósito y contexto. Querido amigo, querida amiga, ¿alguna vez te has detenido a examinar a fondo los orígenes del diezmo? No me refiero a lo que te han dicho en la iglesia, sino a lo que realmente dice la Biblia. A menudo se nos presenta una versión simplificada, una obligación, un porcentaje, pero la historia es mucho más rica y compleja. Y para entender el presente, debemos viajar al pasado. Nuestro viaje comienza mucho antes de la ley de Moisés, mucho antes de los mandamientos que conocemos. Nos remontamos a Abraham, el padre de la fe. En el libro de Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, encontramos un episodio revelador. Abraham, después de una gran victoria militar, se encuentra con Melquisedec, un personaje misterioso, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hace Abraham? Le ofrece el diezmo de todo lo que había recuperado. Segundo Génesis, capítulo 14, versículo 20, dice textualmente: y le dio Abraham los diezmos de todo. Presta atención a esto. Abraham no estaba cumpliendo una ley, porque la ley aún no existía. No estaba siguiendo una tradición, porque él mismo estaba iniciando una tradición. Lo hizo por gratitud, por reconocimiento de que la victoria venía de Dios. Fue un acto espontáneo de adoración. Esto nos da una primera pista crucial. El diezmo, en su esencia, es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nuestros bienes. Pero, claro, el diezmo se formaliza más tarde, con la ley de Moisés. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículos del 30 al 34, encontramos la instrucción detallada. Segundo Levítico, capítulo 27, versículo 30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Aquí, el diezmo se convierte en un mandato, en una parte esencial del sistema religioso y social de Israel. Pero, ¿para qué servía este diezmo? No era simplemente para mantener un edificio o pagar salarios. Tenía un propósito triple, profundamente arraigado en la justicia y la compasión. Primero, como leemos en Números, capítulo 18, versículos del 21 al 24, el diezmo sostenía a los levitas, la tribu que no tenía herencia de tierra y se dedicaba al servicio del tabernáculo y más tarde del templo. Segundo Números, capítulo 18, versículo 21, lo deja claro. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. En segundo lugar, el diezmo también se usaba para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros.
Deuteronomio capítulo 14, versículos del 28 al 29, nos habla de un diezmo especial, cada 3 años, destinado específicamente a este propósito. Era una forma de asegurar que nadie en la comunidad de Israel pasara hambre o necesidad extrema. Una red de seguridad social, podríamos decir, inspirada por Dios. Y, en tercer lugar, parte del diezmo se utilizaba para celebrar las festividades religiosas, para fomentar la comunión y la alegría en el pueblo de Dios. No era solo un impuesto, era una inversión en la vida espiritual de la comunidad. Ahora, es importante entender que había diferentes tipos de diezmos. No era un simple 10% y ya. Estaba el diezmo anual para los levitas, el diezmo trienal para los necesitados y otras ofrendas y contribuciones especiales. La clave aquí no es tanto el porcentaje exacto, sino el principio subyacente. Reconocer a Dios como la fuente de toda provisión y compartir con generosidad con los demás. Pero, lamentablemente, incluso en el Antiguo Testamento, vemos cómo este principio se distorsiona. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 12, Dios mismo confronta a su pueblo por robarle en los diezmos y las ofrendas. Segundo Malaquías, capítulo 3, versículo 8, pregunta directamente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. No es que Dios necesitara el dinero, sino que la negligencia en el diezmo era un reflejo de la falta de fe y de un corazón alejado de Él. Este es el panorama, hermano, hermana. Un diezmo con un propósito noble, con raíces en la gratitud y la justicia, pero también susceptible a la distorsión y la hipocresía. Y este panorama es crucial para entender lo que viene después, lo que Jesús enseñó y cómo debemos entender el diezmo hoy. Si este recorrido por el Antiguo Testamento te ha abierto los ojos, por favor, quédate conmigo. Aún queda mucho más por descubrir. Jesús y el dízimo. Una nueva perspectiva. Ahora avancemos en el tiempo. Dejemos atrás el Antiguo Testamento y entremos en la era de Jesús. ¿Qué dijo el Maestro sobre el diezmo? ¿Mantuvo la obligación legalista o propuso una perspectiva diferente? La respuesta, querido amigo, querida amiga, te sorprenderá. Y te aseguro, este es el secreto que muchos líderes religiosos prefieren no mencionar. Jesús, de hecho, sí mencionó el diezmo. Pero el contexto es crucial. Lo hizo en 2 ocasiones, y ambas veces, no para enfatizar su obligatoriedad, sino para criticar la hipocresía religiosa de su tiempo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, Jesús confronta a los fariseos, los líderes religiosos que se enorgullecían de su estricta observancia de la ley. Segundo Mateo, capítulo 23, versículo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate bien, Jesús no dice que diezmar esté mal, dice que es necesario, pero no es lo más importante. Los fariseos se preocupaban minuciosamente por diezmar hasta las especias más insignificantes, pero descuidaban los pilares fundamentales de la fe: la justicia, la misericordia, la fe. Estaban tan enfocados en la forma que habían perdido el fondo. Y esto, hermano, hermana, es una lección vital para nosotros hoy. ¿De qué sirve cumplir con un porcentaje si nuestro corazón está lleno de egoísmo, de falta de compasión, de injusticia? Jesús nos llama a una transformación interna, a una renovación del corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 42, encontramos una declaración similar.
Jesús vuelve a denunciar la hipocresía de los fariseos que se preocupaban por los detalles externos, pero descuidaban el amor a Dios y al prójimo. Segundo Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. La clave, una vez más, está en la prioridad. Jesús no está aboliendo el diezmo, pero lo está recontextualizando. Lo está colocando en un segundo plano, después de la justicia y el amor. Pero hay más. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, encontramos la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres suben al templo a orar. El fariseo, orgulloso, enumera sus méritos religiosos, incluyendo el hecho de que diezma todo lo que gana. El publicano, en cambio, se golpea el pecho, reconociendo su pecado y su necesidad de la misericordia de Dios. ¿A quién aprueba Jesús? Al publicano, al humilde, al que reconoce su dependencia de Dios. Segundo Lucas, capítulo 18, versículo 14, lo deja clarísimo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es fundamental. Nos muestra que la actitud del corazón es más importante que cualquier cumplimiento externo. No es que el fariseo estuviera mal por diezmar, sino que su diezmo era vacío porque estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. Y luego tenemos el ejemplo conmovedor de la viuda pobre relatado en Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, y en Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Jesús observa a la gente depositando sus ofrendas en el templo. Los ricos echan grandes sumas, ostentosamente, pero una viuda pobre echa solo 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Y Jesús, conmovido, declara que ella ha dado más que todos los demás. Segundo Marcos, capítulo 12, versículo 43. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía, con un corazón generoso y confiado en Dios. No se preocupó por el porcentaje, se preocupó por entregarse por completo. Finalmente, Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Nos enseña a no afanarnos por las riquezas materiales, sino a confiar en la provisión divina. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Y versículo 24 es muy importante. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El segundo secreto, y prepárate porque es poderoso, es que Jesús priorizó el corazón sobre el porcentaje, la generosidad sobre la obligación, la confianza en Dios sobre la acumulación de riquezas. Si hasta aquí te está gustando, por favor, deja un me gusta. Es muy importante. Ahora prepárate para el próximo capítulo, donde exploraremos cómo los apóstoles entendieron y aplicaron estas enseñanzas de Jesús. El dízimo en el Nuevo Testamento, gracia, generosidad y ofrenda voluntaria. Hemos visto el diezmo en el Antiguo Testamento, su propósito original y cómo se distorsionó. Hemos escuchado a Jesús reenfocar la atención en la justicia, la misericordia y la fe, por encima del cumplimiento estricto de la ley. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué enseñaron los apóstoles, los primeros líderes de la iglesia cristiana, sobre el diezmo? ¿Establecieron un nuevo mandamiento, un nuevo porcentaje obligatorio? Si lees cuidadosamente las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, lo que sí encontrarás, y en abundancia,
Es un énfasis en la ofrenda voluntaria, alegre y generosa. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios capítulos 8 y 9, dedica 2 capítulos enteros a hablar sobre la ofrenda. Pero fíjate en el lenguaje que utiliza. No habla de obligación, sino de gracia. No habla de porcentajes, sino de generosidad. No habla de un mandato, sino de una oportunidad. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, es un versículo clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es el corazón del asunto. No se trata de dar por obligación, por miedo al castigo, por cumplir una regla. Se trata de dar con alegría, con libertad, con un corazón agradecido. Pablo no está en contra de la ofrenda, al contrario, la promueve con pasión, pero la fundamenta en el amor, no en la ley. Nos recuerda que Dios nos ha dado todo lo que tenemos y que nuestra ofrenda es una respuesta natural a su generosidad. Es un acto de adoración, no un impuesto religioso. En su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, Pablo da una instrucción práctica sobre la ofrenda. Dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjate en la frase clave, según haya prosperado. No hay un porcentaje fijo, sino una proporción personal basada en la bendición recibida. Esto significa que si Dios te ha bendecido abundantemente, puedes ofrendar más del 10%, y si estás pasando por dificultades, puedes ofrendar menos. Lo importante es la actitud del corazón, no la cantidad exacta. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18, describe la ofrenda de los filipenses como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Qué hermosa imagen! Nuestra ofrenda no es una carga, sino un perfume que sube hasta el trono de Dios, una expresión de nuestro amor y gratitud. Es importante aclarar un punto crucial. La generosidad cristiana no se limita al dinero. Se trata de dar de todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestro amor. La ofrenda financiera es solo una parte de una vida de entrega a Dios y al prójimo. Y por supuesto, la Biblia nos advierte contra la avaricia, contra el amor al dinero, contra la idolatría de las riquezas. Pero la solución no es una ley que nos obligue a dar un porcentaje, sino una transformación del corazón que nos lleve a dar con alegría y generosidad. Segundo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tampoco podemos caer en la llamada teología de la prosperidad. Esa idea errónea de que si damos mucho dinero a la iglesia, Dios nos va a bendecir con más riquezas. Eso es una distorsión del Evangelio. La verdadera bendición de Dios no se mide en bienes materiales, sino en paz, en gozo, en una relación profunda con Él. Sí, Dios puede bendecirnos financieramente, como leemos en 2 a los Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11. Pero no es una garantía y nunca debe ser nuestra motivación para dar. Nuestra motivación debe ser el amor a Dios y al prójimo. El tercer secreto, el que muchos no quieren que sepas, es que el Nuevo Testamento no establece el diezmo como un porcentaje obligatorio para los cristianos, sino que nos llama a una ofrenda voluntaria, alegre y generosa, basada en la gracia de Dios y en la prosperidad de cada uno. Es una invitación a la libertad, no a la esclavitud de la ley, desmitificando el dízimo, libertad, responsabilidad y bendición. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Desde los orígenes del diezmo en el Antiguo Testamento, pasando por la perspectiva de Jesús, hasta llegar a la enseñanza de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y ahora,
Es tiempo de desmitificar, de aclarar, de liberarnos de las cargas innecesarias y de abrazar la verdadera esencia de la ofrenda cristiana. Quiero ser muy claro, amigo, amiga, el diezmo, entendido como un porcentaje obligatorio del 10%, no es un mandamiento para los cristianos del Nuevo Testamento. Si alguien te dice lo contrario, te está imponiendo una carga que ni Jesús ni los apóstoles impusieron. Pero, cuidado, esto no significa que la ofrenda sea irrelevante. Al contrario, la ofrenda es un acto fundamental de adoración, de gratitud, de participación en la obra de Dios. Pero es una ofrenda voluntaria, alegre, generosa, motivada por el amor, no por la obligación. A lo largo de los años se han construido muchas interpretaciones erróneas alrededor del diezmo. Algunas personas lo utilizan para manipular, para infundir miedo, para prometer bendiciones financieras a cambio de un porcentaje. Otros lo convierten en un legalismo, en una regla rígida que nos aleja del espíritu de la gracia. Y otros incluso lo presentan como un pacto con Dios para obtener riquezas, una especie de inversión que nos garantiza el éxito material. Todo esto es falso. El diezmo, como lo hemos visto, es uno de los principios bíblicos sobre las finanzas, pero no es el único. La Biblia nos habla de la mayordomía, de administrar sabiamente todos los recursos que Dios nos ha dado, no solo el dinero. Nos habla de la generosidad, de compartir con los necesitados, de apoyar la obra de Dios. Nos habla de la provisión divina, de confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo debemos ofrendar? Primero con oración. Pídele a Dios que te guíe, que te muestre cuánto debes dar, a quién debes dar, cómo debes administrar tus recursos. No te dejes llevar por la presión externa, sino por la dirección del Espíritu Santo. Segundo, con sabiduría. Establece un plan de ofrenda personal, no des al azar, sino de manera intencional. Considera tus ingresos, tus gastos, tus responsabilidades y sobre todo considera la generosidad como un estilo de vida, no solo como un evento ocasional. Tercero, con alegría. No des por obligación, ni con tristeza, ni por necesidad. Da con un corazón agradecido, reconociendo que todo lo que tienes viene de Dios. Recuerda las palabras de Pablo: Dios ama al dador alegre. Y finalmente, con fe. Confía en que Dios proveerá para todas tus necesidades, no solo las financieras. Confía en que Él te guiará, te protegerá, te bendecirá. No te enfoques en el porcentaje, sino en la relación con Dios. La verdadera bendición del diezmo, o mejor dicho, de la ofrenda, no es el dinero que recibimos a cambio, sino la transformación que ocurre en nuestro corazón. Es una relación más profunda con Dios, un corazón más agradecido, una mayor participación en su obra. Es la alegría de saber que estamos contribuyendo a extender su reino, a llevar esperanza a los necesitados, a transformar vidas. Así que, querido hermano, querida hermana, te invito a liberarte de las cargas innecesarias, a abrazar la libertad de la gracia, a vivir una vida de generosidad y de confianza en Dios. Espero que este video haya sido una luz en tu camino. Por favor, suscríbete a este canal, regálame un me gusta si este contenido te llegó al alma y comparte tu opinión y experiencia en los comentarios. Que Dios te bendiga abundantemente.